Bienvenidos a nuestro noveno capítulo de Psicomanagement. En este capítulo vamos a hablar de la competencia, de cómo competimos en el mercado. Vamos a arrancar haciendo una conexión con los capítulos anteriores. Y en esos capítulos lo que hablábamos eran puros insumos estratégicos y puras decisiones a través de las estructuras. Arranquemos con el primero insumo que vamos a tener que tener para poder tomar las mejores decisiones y definir del modelo cómo competimos. El primero es el cubo de la escalabilidad. En el cubo de la escalabilidad enfocábamos cuáles eran nuestros esfuerzos necesarios para acertar en los productos y servicios más escalables, más ágiles, más rentables y más sostenibles en el tiempo. Y dentro de eso mirábamos cómo lo integrábamos con la matriz del Boston Consulting Group. En el capítulo de las 5 estructuras de Psicomanagement hablábamos de cómo hacer apuestas y renuncias, y ahí tuvimos varios capítulos de cómo nos hacíamos más livianos en el mercado. También en el capítulo 2 hablamos de las 5 fuerzas de Porter, sobre que miráramos todos esos stakeholders que estaban alrededor nuestro para ver con quiénes teníamos que competir, de quién nos teníamos que apalancar, de cómo era nuestro relacionamiento con los clientes y con los proveedores. Y había otro capítulo que hablaba de las 7 palancas de Psico. En esas 7 palancas de Psico, lo que buscábamos es quién puede acelerarnos, quién nos puede descargar, es decir, quién nos vuelve más livianos para poder ser más potente en lo que hacemos y mantener el foco en nuestro core business, y quién puede potenciarnos, quién nos puede hacer mejor en el mercado. Y en el Lean Structure lo que mirábamos era 3 cosas: cómo con sentido humanista manteníamos las cargas adecuadas para nuestros equipos de trabajo, cómo liberábamos recursos para utilizarlos en innovación, y cómo garantizábamos un equipo con la rotación adecuada y con buen servicio, porque siempre va a haber rotación de personal. Entonces tener la rotación adecuada es lo más acertado. Entonces, simplemente para conectar y para aquellos que nos están acompañando y quieren ir a ver esa información, el cubo de la escalabilidad lo van a encontrar en el capítulo 5, las 7 palancas de Psico y las 5 fuerzas de Porter lo van a ver en el capítulo 2, las 5 estructuras de Psico, donde hablamos de apuestas y renuncias, lo van a ver en el capítulo 3, y el Lean Structure lo vamos a ver en el capítulo 6. Ahora sí, entremos en cómo logramos una mejor competencia. Y lo que buscamos con esa conexión estratégica, recordemos que es traer el cubo de la escalabilidad, donde nos diga cuáles son los productos que nos van a hacer más rápidos y más escalables, y estaban en ese cubo verde. Y en ese cubo verde nos rodeábamos de los cubos azules. Los productos que están en esos cubos azules son los que nos van a llevar a ser más competitivos. Pero mirábamos las 5 fuerzas de Porter, donde mirábamos qué relacionamiento había con esos proveedores, con los clientes, con los competidores, quiénes eran, y todo esto nos va dando información para elegir definitivamente cuál es el modelo de mayor competitividad para nosotros. Y dentro de eso también mirábamos la matriz, donde comparábamos esa matriz del cubo de la escalabilidad con la matriz del Boston Consulting Group, y mirábamos los 4 cuadrantes que tienen la matriz del Boston Consulting Group: introducción, crecimiento, madurez y declive, pero la complementábamos diciendo, venga, qué productos tenemos en preconcepción, cuáles en creación en piloto y cuáles en renuncia. Y al final, cuando veíamos todo, podremos encontrar cuál es el mejor modelo para competir. Veamos como ejemplo una compañía que está trabajando con productos que ya la mayoría están en madurez y en declive. Si estamos trabajando en esos productos, voy a hacer el ejemplo: la impresión. La impresión es una línea de negocios que casualmente nosotros lo vivimos, y por eso voy a trabajar desde ese ejemplo. Una línea de negocios que ya está madura y que incluso está en declive, empieza a amenazar si tú no estás trabajando en la creación de nuevos productos, si no estás haciendo pilotos, si no estás metiendo en introducción nuevos productos. Pero lo más importante allí es saber cuál es el mejor modelo para competir. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, el modelo corporativo te va a combinar 3 variables: la línea de productos y servicios, cómo están las líneas de productos y servicios; el otro, cuál es nuestra ventaja competitiva; y el otro, cuál es nuestro mercado objetivo. Muy bien, entonces vamos a ver el rol de los productos y los servicios, y vamos a ver cómo trabajamos las líneas de productos. Pero cuando trabajamos las líneas de producto tenemos que ser claros que en cada una de las líneas van a haber productos estructurales y van a haber productos marginales. Y donde
menos productos debe haber, pero más ingreso debe haber es en las líneas estructurales. ¿Y cómo escogemos cuáles son los productos estructurales? Simple, los que tienen mayor participación de venta actual o proyectada a futuro por sus capacidades versus el mercado. 2. Los productos que están en el cubo verde y en los cubos azules, en el cubo de la escalabilidad, son los productos que deben ser estructurales. Y 3. Los productos que están en etapa de introducción o crecimiento. Muy pocos los que están en madurez. Pero los que están en introducción o crecimiento deben ser nuestros productos estructurales porque son los que nos van a llevar a seguir creciendo y a mantenernos en movimiento. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los marginales? Los marginales, pues, los productos que están en el cubo amarillo o más aún los productos negros que estamos viendo cómo renunciamos en el tiempo dentro del cubo de la escalabilidad. También los productos o servicios que ya están en declive o en madurez, esos deben pasar a ser marginales. No podemos seguir dependiendo de los productos que están en madurez. Esos productos, si bien pueden ser el sostenimiento de la organización y hay que mantenerlos, hay que ir mirando cómo vamos renovando la energía dentro de ese portafolio de servicios o productos. Y los productos que ya tomamos la decisión de renunciar, pero estamos en un proceso paulatino de renuncias. Voy a hacer un ejemplo para que lo traigamos a colación y miremos un restaurante. En un restaurante claramente hay productos marginales y hay productos estructurales. Los productos estructurales son los principales platos de la carta. Y esos son los productos a los que hay que hacerle toda la apuesta, a los que hay que ponerlos en primera plana en las fotos, a los que hay que hacerle toda la promoción y entrenar a todo nuestro equipo de trabajo porque son los productos que más margen nos traen, que más producimos en masa y que más valor nos puede generar en la captación de clientes y en la fidelización de los clientes. Pero productos marginales es simple, la gaseosa es un producto marginal, normalmente los postres es un producto marginal, los jugos son productos marginales y son productos que nos generan valor alrededor del estructural, pero no ese producto foco. Si nos dedicamos a impulsar los jugos en un restaurante donde el principal valor lo debe captar es el plato principal, sin duda nos va a generar una cantidad de distracción. Con esto, lo que estamos decidiendo es todos los recursos deben ir hacia los productos estructurales y los marginales que se vayan vendiendo de la mano. Excelente. Cuando creamos ese foco, pasamos a ver un concepto muy importante. Ya teniendo las líneas de producto definidas y organizadas, con cuáles son los estructurales, cuáles son los marginales, vamos a ver la capacidad competitiva. Y entendamos que la capacidad competitiva es nuestra razón de ser de la velocidad. Y miremos 3 conceptos. El primer concepto, ¿cómo defino bien cuál es nuestra capacidad competitiva? ¿Qué sé hacer muy bien? ¿Cuáles son mis habilidades al interior que me dicen, usted sabe hacer muy bien esta cosa? 2, ¿qué tengo que me hace diferente? Es que tengo un equipo, una máquina que me genera unos productos a una velocidad diferente del mercado. No, es que tengo la fórmula que me hace absolutamente diferente. Entonces, ¿qué tengo que me lleva a ser mucho más competitivo en el mercado? O tengo un equipo interdisciplinario que genera mucho valor frente a las competencias que tienen una sola característica. O tengo un portafolio que combinando ese portafolio me genera mayor competitividad y agilidad porque si lo integro, genero más valor hacia el cliente. Y lo otro, ¿qué conocimiento tengo que los demás no tienen? Hay información que tenemos en las organizaciones, los directivos o algún colaborador, y si esa información lo uso para diferenciarme versus lo que los otros no saben, pues ¿cómo la consigo? Entonces, por ejemplo, tengo información de lo que va a pasar en el Estado. Por ejemplo, tengo información de inteligencia artificial con GPT, las empresas se van a demorar para aprender, pero yo ya tengo información porque llevo años atrás trabajándola. En fin, todas estas informaciones que nos hacen diferentes y nos generan diferenciación frente al mercado. Lo segundo, para poder definir la capacidad competitiva, es qué combinación al interior me potencia. Es decir, si yo uno varias de mis capacidades internas, ¿cómo genero más diferenciación hacia el mercado o más capacidades hacia el mercado? ¿Y qué combinación con el entorno me fortalece? Es decir, que no tengo que hacer yo, pero qué traigo de afuera y haciéndolo, combinando esas capacidades, voy a ser mucho más potente. Y lo tercero, siempre pensar cómo lo hago aún mejor, porque así ya tengan las capacidades, en algún momento nos van a empezar a imitar, pues nosotros cómo vamos adelante y cómo no nos quedamos estáticos. ¿Cómo potencio las capacidades de mis equipos, de mis herramientas tecnológicas, de mis estructuras, como lo hemos venido hablando?
¿Y cómo lo hago más liviano? Siempre un sentido minimalista para ver cómo soy más ágil en el mercado. Muy bien, vamos entonces, si ya tenemos las capacidades competitivas, entonces en esa capacidad competitiva, si lo ponemos en una pirámide, va a ser lo que no se ve. Eso es lo grueso, eso es lo que está dentro. O sea, si lo llevamos en el iceberg, es la parte que está abajo. Pero lo que se ve es lo que está en la parte de arriba, lo que estamos viendo en esta pirámide, es la ventaja competitiva. Pero una ventaja competitiva es sí y solo sí. Si tenemos un validador, cuando lo sacamos al mercado, nos genera valor exponencial. Si no, no es ventaja competitiva y hay que seguir buscando la ventaja. Repito, solo es ventaja competitiva cuando realmente eso que decimos que es la ventaja basados en unas capacidades competitivas nos generan valor. Esa ventaja competitiva se vuelve sostenible si tenemos dos cimientos. Lo primero es que haya barreras a la imitación. Si es algo que nos copian así, pues no es una ventaja competitiva sostenible. Seguro nos van a copiar en el tiempo, pero veámoslo cómo se demoran y tengamos la claridad de que sí van a tener un tiempo para podernos imitar ágilmente. Y la segunda es que la capacidad de los competidores pues ya no la tengan creada. Eso es una ventaja competitiva sostenible y eso es lo que nos va a llevar a un mayor dinamismo en el mercado. Con esto estamos ya terminando cómo definir nuestro modelo corporativo, porque resulta que ya sabemos con qué voy a competir, que son las líneas de productos. Ya sabemos qué me hace más potente, que es la ventaja competitiva. Y ahora tenemos que terminar de complementar a quién le soluciona un gran problema. Y ese es el mercado. Y recuerden siempre que en nuestro mercado tenemos que saber a quién no le vamos a vender, quién no es mi cliente, cuál es el tamaño de mercado al que voy definido y definir cuál es el market share objetivo en prospectiva. Eso trayendo un poquito los insumos que nos decía Carlos Alberto Londoño en el capítulo anterior, en el capítulo 8, cuando lo entrevistamos, el presidente de Topsy, y nos decía, trabaje siempre entre su estrategia con una meta prospectiva. Y ahí sí, creando mucho foco en ese cliente, creando mucho foco en con qué voy a competir, creando mucho foco en utilizar la ventaja competitiva, definir mi modelo corporativo, que finalmente es lo que me genera esa atractividad. Compuesto por los tres lineamientos que estamos diciendo, que es la línea de productos y o servicios, la ventaja competitiva y el mercado. Ya teniendo el modelo corporativo, vamos a buscar el modelo de competencia. Pero ese modelo de competencia tenemos que tener claro, puede ser por línea, puede ser por producto, pero ¿cómo vamos a competir en el mercado? Y en ese cómo vamos a competir en el mercado hay tres modelos de cómo compito. El primero es precio. Si tengo las capacidades competitivas, recuerden que esto se basa sobre todo en las capacidades competitivas. Entonces, si tengo las capacidades competitivas que me permiten ser más barato en el mercado y voy a trabajar para ser más barato en el mercado, ok, esa puede ser una estrategia de precio. La segunda estrategia es, no, vamos a hacer la diferenciación. Y resulta es que tengo las capacidades competitivas que cuando las combino con todo lo que hablamos recientemente, nos hacen mucho más potentes. Entonces vamos a trabajar en diferenciación. Cuando Steve Jobs trabajó en su creación de nuevos productos, era porque era una estrategia de diferenciación. Pero cuando los grandes productores de productos commodities trabajan con precio, es porque ya tienen una escala de producción grandísima que los permite competir a precios más económicos. Por ejemplo, China. China lo que hace es generar economía de escala, lo que le permite cubrir el mundo entero a unos costos mucho más económicos que los costos de la competencia. Y la otra forma de competir es nicho. Resulta que es que tengo unas capacidades exclusivas y específicas para atender un nicho de mercado y que alguien llegue ahí con estas capacidades que tengo en el interior va a ser muy difícil. Entonces me voy a volver el dueño en un segmento de mercado. Y ahí me vuelvo el más potente y rentabilizo mi línea de negocio. Cuando ya tengo esa parte definido de cómo compito, diferenciación, precio o nicho, pues ya tengo que actuar con mucha coherencia. Y como actuar con mucha coherencia es hacer, decir y sentir en la misma línea. No puede ser posible que si estamos trabajando en una estrategia de precios, queramos meterle diferenciadores al producto. Perdimos. No puede ser posible que queramos trabajar diferenciación y queramos ser más barato del mercado. No se puede, porque finalmente lo que vamos a hacer es generar un hueco
en la organización. Entonces la coherencia según el modelo como compito es muy importante. Ya tenemos modelo corporativo y ya tenemos modelo de cómo compito. Hay algo muy importante allí y es saber que hay dos tipos y dos formas de competir. Y cuando trabajamos con mucha claridad dentro de esto en los equipos de trabajo, pues mermamos la frustración. La primera forma de competir es ser un seguidor. Y ser un seguidor sencillamente te va a dar más rapidez. ¿Qué hay que hacer cuando somos seguidores? Primero, busco un modelo ya inventado, pero un modelo que ojalá no esté en donde yo estoy participando en el mercado. Esté en otro país, en otro continente, pero definitivamente aquí no haya llegado. Entonces ahí voy a ser mucho más ágil si lo que hago es aprender sobre ese modelo y vengo y lo duplico. Ya sé que el modelo funciona, ya sé que ese modelo soluciona cosas que en el mercado donde estoy todavía no están solucionadas. ¿Qué hago? Busco qué le mejor. ¿Y cómo me baso en qué mejorarle? Hombre, sencillamente en mi capacidad competitiva. ¿Qué tengo en mi capacidad competitiva que se conecta con ese modelo y me va a llevar a ser mucho más ágil, incluso mejorando el que ya está instalado en otro sitio geográfico? ¿Y cómo lo adapto a mi modelo corporativo y a mi modelo competitivo? Ese es ser seguidor. Insisto, va a ser más rápido la generación de valor. La otra forma de competir es ser innovador. Y ser innovador lo que estamos buscando es escalabilidad. De nada sirve ser innovador si estoy pensando en un mercado reducido y para quedarme localmente. Hay que pensar en ser innovadores porque voy a salir a romper el mercado. Pero hay que tener en cuenta que aquí la curva de aprendizaje pues es mayor. Se toma más tiempo en entender cómo fabrico el producto, cómo lo saco en vivo, después cómo lo piloteo, cómo capitalizo los aprendizajes del pilotaje y ahí sí cómo lo escalo. Lo segundo es, vamos a romper esquemas, por lo tanto, hay que estar trabajando por conocimientos y por competencias internas permanentemente. Y lo tercero, ser consciente que esto tiene mayor potencial de crecimiento. Es decir, tenemos menos competencias. Por lo tanto, cuando le peguemos al perrito, si estamos convencidos que realmente es una necesidad y la tenemos probada y la vamos a solucionar y estamos dando las necesidades para solucionarlo, esto va a ser súper escalable. Entonces recuerden, seguidor versus innovador. Y cuando miramos esos dos conceptos, ser seguidor puede ser más económico que ser innovador. Sea lo que sea, tenemos que tener claro de dónde van a salir los recursos y hablábamos de esa estructura financiera para poder hacer escalable el modelo o para hacer muy ágil el modelo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro modelo corporativo, ya tenemos nuestro modelo de competencia y cómo compito, ya tenemos la claridad de cuál de las líneas estamos escogiendo y lo que hacemos es, ok, ¿cómo eso lo convierto en valor? Y definimos nuestro modelo de negocio. Lo primero es la parte inferior de la matriz Canvas y es, ok, ¿qué es lo que facturo? Es la fuente de ingresos. Ok, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuáles son la estructura de costos variables? Es la fuerte estructura de costos. Dentro de eso, ¿cuáles son mis socios claves en los que me voy a apalancar para que esto sea más ágil? También miramos cuáles son los recursos claves que tengo que estar invirtiendo y que van a garantizar que yo cumpla con ese modelo de negocio que voy a salir a satisfacer basado en esas competencias competitivas. Y sumamos las actividades claves. Cómo con esas actividades claves vamos generando valor y que son innegociables dejar de hacerlas porque es lo que me va a permitir captar el valor para la organización. Adicional a eso, definimos cuál es el relacionamiento con nuestros clientes basados en el segmento de clientes que dijimos que era nuestro mercado objetivo. Y definimos cuáles van a ser los canales. ¿Cómo vamos a llegar a esos clientes? ¿Vamos a llegar directo? ¿Vamos a llegar con distribuidores? ¿El proceso de internacionalización cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a tener freelance? ¿Todos son vendedores directos? ¿Vamos a hacer por plataformas tecnológicas? ¿Vamos a llegar por WhatsApp? Al final es garantizar que los canales de comunicación con los clientes están presentes. Y cuando ya tengo todo eso definido, defino cuál es mi propuesta de valor. Y esa propuesta de valor me dice cómo voy a cambiar la vida de mis clientes siendo el único que le va a solucionar esos problemas. Muy bien, ya tenemos entonces todos estos insumos, ahora tenemos que definir cómo lograrlo. Porque resulta que siempre hay innovación, sea seguidor o sea innovador el camino, sea precio o sea diferenciación, siempre tiene que haber temas de innovación al interior. Si no tenemos gente transformando lo que nos va a hacer más competitivo,
no vamos a ser el modelo a seguir en un tiempo o en unos años. Por lo tanto, la innovación es necesaria. Y la innovación no sale de los recursos de la operación. Es muy difícil. La única forma de sacar recursos de la misma operación es utilizando 3 herramientas que hemos venido entregando. Una, las 5 estructuras de SPM. 2, las 7 palancas externas. Y 3, el Lean Structure. Donde en el Lean Structure lo que estamos viendo es cómo nivelamos cargas y vamos con una estructura súper liviana para dar nuevas capacidades y generar esas capacidades dentro de la misma estructura. Cómo transformamos nuestro talento que ya conoce nuestra compañía para que nos traiga insumo y aceleración en las nuevas herramientas que estamos apostando. Las palancas lo que nos va a decir es, hombre, si usted se apalanca desde afuera no tiene que hacer todo, por lo tanto va a tener una maleta más liviana, va a ir más rápido. Y las 5 estructuras de SPM es lo mismo. Cómo voy haciéndome más óptimo en mis decisiones, teniendo claro que la tecnológica es donde debo dirigir las apuestas hoy para que me haga mucho más ágil en el mercado. Listo. Entonces, para cerrar, un resumen rápido. ¿Cómo competimos? Vamos a resumir y vamos a conectar 4 cosas y 4 aspectos. 1, nuestro modelo corporativo. 2, nuestro modelo de cómo compito. 3, nuestro modelo de negocio. Y 4, cómo vamos a generar esa innovación que nos va a permitir cumplir con esos 3 modelos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el capítulo 10.